y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bienvenidos, pues vamos ya a reflexionar sobre esta lección que nos prepara, lección orante que nos prepara para la gran celebración del próximo domingo, que ya estaremos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Rápido se nos van pasando ya al tercer domingo. Pedimos a Dios pues con la oración inicial que nos ilumine para participar, pues, ¿verdad? Que no es solamente oír, sino interiorizar y luego pues si hay alguna palabra que ha hecho eco, pues participar, ¿verdad? De hecho, cuando uno está escuchando, también se está cuestionando, por eso le pedimos a Dios su iluminación. Dios fuerte, Dios de la montaña, que haces de nuestra frágil vida la roca de tu morada. Conduce nuestra mente a herir la roca del desierto para que salga agua para nuestra sed. La pobreza de nuestro sentir nos cubra como un manto en la oscuridad de la noche y abra el corazón para escuchar el eco del silencio hasta que el alba, envolviéndonos en la luz del nuevo amanecer, nos traiga con las cenizas consumadas por el fuego de los pastores del absoluto, que por nosotros han velado junto al Divino Maestro, el sabor de la santa memoria. Amén. Hagamos una introducción. Nos vamos a ordenar nuestra lección desde este punto. Ha inaugurado tiempos nuevos. Dios ha inaugurado tiempos nuevos. Los cristianos, pues, convencidos de que el Mesías ha venido ya, por un lado. Los hebreos sostienen que está aún por venir. Uno se pregunta, ¿quién tiene razón? No hay dudas, pues los hebreos. También nosotros lo admitimos tácitamente cuando todos los años dedicamos 4 semanas para disponernos a su venida en el tiempo del Adviento, recuerda. Esperamos con ansias al Mesías porque aunque se nos ha dicho que florecerá en sus días la justicia y una gran luz hasta el fin de las lunas, librará al mendigo que a él clama y al pequeño que nadie tiene apoyo. Que de nadie tiene apoyo. Abundancia de trigo habrá en la tierra que cubrirá la cima de los montes. Aún no hemos visto realizada esta profecía. Por tanto, continuamos a la espera. El Mesías debe venir todavía, pero cuando llegue, todos, aún los hebreos, lo reconocerán. Es Jesús. Su nacimiento en el mundo es lento y progresivo. Los tiempos nuevos, los últimos, han comenzado ya, pero no han llegado a su cumplimiento. Un día refieren a Jesús que su madre y sus hermanos lo están buscando. Y él, mirando a aquellos que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, miren, estos son mi madre y estos son mis hermanos. Sí, la comunidad que escucha su palabra se fía de él y lo sigue. Es su madre, es aquella que en el dolor lo da a luz cada día hasta que sea realizado en su plenitud el diseño de Dios, el universo, lo celeste y lo terrestre alcancen su unidad en Cristo. Inmediatez, generosidad, decisión en el desprendimiento de lo que es antiguo e incompatible con el mundo futuro, caracterizan la respuesta de quien, respondiendo a la llamada de Jesús, se compromete en ayudar a llevar a cabo los designios de Dios. Por eso nuestra súplica constante. Hazme conocer, Señor, tus caminos y dame la fuerza de seguirlos. Conscientes, pues, de que tanto la comunidad judía, la comunidad hebrea,
está en esa constante espera de la venida del Señor. Nosotros que ya sabemos que Él vino, hemos celebrado la Natividad, celebraremos su pasión y muerte y resurrección, pero sabemos que vendrá y se manifestará a todo el mundo. Se ha de manifestar aún a los no creyentes. Y entonces la revelación, Dios se manifestará en pleno para todos los seres humanos. Pues con esta introducción nos acercamos ya a los textos bíblicos. Los textos bíblicos que nos van a acompañar, Jonás 3, 1 al 5 y 10, Salmo 24, primera carta de San Pablo a los Corintios, 7, 29 al 31 y Marcos 1, 14 al 20. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Pues ya en el encabezado que tenemos acá en la primera lectura, pues se planteará la lectura de Jonás. Situando esta literatura o el tiempo de la predicación, es que Judá ha sido anunciado por los profetas como el centro diríamos el centro misionero, de donde todas las naciones han de conocer al Dios de la historia. Pero según la imagen que se nos va a plantear, pues es un poco como la negativa, ¿verdad? De aquel que no quiere hacer las cosas como Dios manda, sino que lo hace a regañadientes. Pero ¿cuál es el centro de todo este texto? El centro será la conversión. Entonces, la palabra conversión, aunque no estamos en Cuaresma, pero aquí aparecerá el tema de la conversión, es decir, el cambio de mentalidad. Y nos ofrecen un texto no judío, sino de Siria, donde la gente cambió por la predicación de Jonás. Es el texto. El Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, 3 días hacían falta para recorrerla. Jonás se fue adentrando en la ciudad y caminó un día entero pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Creyeron a Dios los ninivitas y proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal pequeños y grandes. Vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala vida y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Hasta aquí el texto de la palabra. Pero no ahora en la primera parte de la lección es, ¿qué dice el texto? Ya lo hemos leído, lo hemos de interiorizar para saber cómo la palabra de Dios ha sido dirigida a Jonás. Y son estas palabras: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Este es el imperativo: levántate y vete a Nínive. Uno escucha el imperativo y también esta palabra le invita a levantarse e ir a la ciudad de Nínive. Ya veremos más adelante en qué consiste esta ciudad. Así que se levantó Jonás y fue. Veamos lo siguiente. Un poco de historia. Estamos en Jerusalén hacia la mitad del siglo IV antes de la era cristiana. ¿Escuchamos bien? Siglo IV. En el siglo en el siglo V, siglo VI, en el año 597, 587, el exilio en Babilonia.
Pero ahora estamos ya después del exilio, cuando ha sucedido todo. E Israel recuerda con rabia y rencor las deportaciones llevadas a cabo por los asirios, que fue en el 722 en la parte norte, y la dura experiencia de Babilonia en el 587 para Judá. Nínive es todavía sinónimo de ciudad sanguinaria y Babilonia permanece como el símbolo del enemigo idólatra y opresor. Son estos dos modelos, los del norte en Siria y Babilonia al otro lado, que las 10 tribus que fueron a Siria, que nunca aparecieron más, y luego Judá, que permanece, pero que sufrió este exilio en Babilonia. Es tiempo de la reconstrucción de la sociedad judía y las restauraciones, lo sabemos, vienen acompañadas fácilmente de integrismo, de la dureza frente a los adversarios, de la incapacidad de dejar espacio a la misericordia y al perdón. Israel quiere recuperar la fidelidad a su Dios, pero está obsesionado por la pureza de la raza, se repliega sobre sí mismo, considera la propia elección como un privilegio y no un servicio. Se ha vuelto fanático, intolerante y está convencido de que las naciones paganas son rechazadas por el Señor. Esto es de la mentalidad del pueblo después del exilio, porque se convirtieron en enemigos Asiria y Babilonia, porque en ambos lugares pues fueron al exilio. Y se consideran ahora, se repliega a sí mismo, considera la propia elección como un privilegio y no un servicio. Y ellos ya en la tradición de los profetas se había anunciado que ellos como pueblo escogido serían los maestros para todos los pueblos. Sin embargo, el fanatismo intolerante y están convencidos pues, de que las naciones paganas son rechazadas por él. Y aquí está su equívoco. Ambiente en el que se escribe el texto. ¿Cuándo se escribe este texto? Es en ese ambiente cuando nace el autor del libro de Jonás. Un rabino inteligente, una mente abierta, un humorista, si se quiere, fino, que sonríe ante la animosidad de sus connacionales. Embebido del pensamiento bíblico, ha comprendido que Dios es compasivo y clemente, paciente, rico en bondad y lealtad, que conserva la misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona culpas, delitos y pecados, tal como está en Éxodo 34, 6 al 7, que ama a todo hombre y escoge a Israel para salvar a los paganos, no para que sean sus enemigos. Miren cómo este rabino pues va a escribir esta obra. Y ya ustedes estarán imaginando que los personajes pues son creados por este autor para hablar de lo que aconteció, el gran problema que se daba entre la concepción que tenía el judío de que eran enemigos los paganos. Ahora un judío, un rabino judío, pues naturalmente mantendrá una visión diferente. Nuestro rabino no recurre a razonamientos que se revelan siempre ineficaces contra los prejuicios y la hostilidad visceral, sino que compone una historia cuyo protagonista es Jonás, un profeta obstinado que encarna los pensamientos estrechos y los sentimientos mezquinos de su pueblo. Jonás significa paloma y en la Biblia la dulce e ingenua paloma encarna a Israel, lo que debe ser paloma. La historia está ambientada en Nínive, la ciudad que desde hacía al menos 300 años había sido reducida a un cúmulo de ruinas, pero
que el autor imagina en el ápice de la prosperidad y la erige pues como símbolo del mal, de la prepotencia, de la violencia contra los débiles. Los israelitas la odian y piensan que Dios, siendo justo, comparte y aprueba su resentimiento y está decidido a castigarla, a hacerle pagar las iniquidades cometidas y aniquilarla. ¿Es así realmente como piensa Dios? De la pregunta clave de este libro. Porque noten ustedes que la historia está ambientada pues en Nínive. Ahora, ¿qué ha pasado? La ciudad que desde hacía al menos 300 años había sido reducida a un cúmulo de ruinas. Hace 300 años que diríamos, esa gran ciudad existía, pero que ahora son ruinas. Ahora escribe el autor, imaginándose cómo fue aquella ciudad. Demasiado frío. No te pongas frío. El pasaje de hoy responde a este interrogante. Jonás Israel, ya hemos dicho qué significa, no ha comprendido nada de su vocación. Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, le manda el Señor y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Jonás 1:2. Y Jonás, contrariado, sin pronunciar una palabra, baja al puerto de Jaffa y en vez de embarcarse con rumbo al oriente, se dirige a occidente hacia Tarsis, según el texto de Jonás 1:1-3. Prefiriendo morir antes que transformarse en instrumento de salvación de Dios para los paganos. Frente a la terquedad de su enviado, Dios no se desanima. Ama demasiado a los ninivitas, por esto desencadena una tempestad y Jonás es arrojado al mar. Un gran pez se lo traga y lo devuelve a la orilla. Y por segunda vez, el Señor manda al profeta rebelde a ir a Nínive. La ciudad era muy grande y 3 días hacían falta para recorrerla. Jonás comienza a predicar sin entusiasmo. Simplemente va a cumplir. Se siente obligado por toda la experiencia que le ha pasado, esa experiencia vivida de que en el medio del mar se lo ha tragado un pez. Ahora él, para que no le suceda tal cosa, prefiere ahora obedecer, de llevar el mandato a regañadientes. Solo lo hace durante una jornada de camino, indolente. No llega ni siquiera a la mitad de Nínive y su mensaje, reducido solo a 5 palabras, el mínimo indispensable, es un anuncio de catástrofes distintos del mensaje que el Señor le había confiado. Dios no había hablado de la destrucción de la ciudad, sino solamente de la necesidad de que los ninivitas tomaran conciencia de su vida malvada. Notemos, ¿verdad?, cómo aquí el predicador, en lugar de dar la esperanza o señalar las razones por las que les va mal en su vida, aquí el predicador ha hablado de destrucción de la ciudad. No obstante la falta de entusiasmo con que lleva adelante la misión, los ciudadanos de Nínive creen en Dios y se convierten. El hecho es sorprendente. Con sutil ironía, el autor deja intuir la contraposición. Israel no ha prestado atención a la voz de los profetas. Los ninivitas, por el contrario, a las primeras palabras y maldichas de Jonás han cambiado de vida. Porque ese predicador no solo no anuncia lo que tiene lo anunciado por Dios, sino que encima de eso
lo hace de una forma mala. Es lo que el Señor había explicado a Ezequiel. Si te hubiera enviado a un pueblo de idioma extraño y de lenguas extranjeras que no comprendes, estos sí te harían caso. En cambio, la casa de Israel no querrá hacerte caso porque no quieren hacerme caso a mí. Pues todos en la casa de Israel son tercos de cabeza y duros de corazón. Jonás no es solo Israel. Representa a cuantos imaginan a Dios como un vengador justiciero, a cuantos cultivan la secreta esperanza de asistir un día al castigo de los malvados, a cuantos no entendieron todavía que no existen enemigos a derrotar, sino solamente hermanos que amar y ayudar para que se alejen del pecado y puedan ser felices. Así que leemos la obra de Jonás, ¿sí? Ya tenemos la idea de que se trata de un predicador a regañadientes, que representa al Israel que en lugar de anunciar las buenas nuevas de Dios, espera que sean castigados. Una nota ya que puede ayudarnos y es que también nosotros con nuestros resentimientos del pasado o del presente, uno no se atreve a decir el mensaje de Dios. Por su propio resentimiento esperaría que la gente que ha hecho mal sea castigada por Dios y no darle la oportunidad de salvarse, porque la venganza está dentro del corazón y no quiere comunicar la buena noticia porque dice, ese no se la merece porque me ha hecho esto, me ha hecho aquello, me ha hecho lo otro. Pensemos, reflexionemos, no nos pase las de Jonás. Por eso el escritor sagrado, que es un rabino, nos abre la puerta del pensamiento, la revelación misma, a decir que aquellos que habían sido escogidos para comunicar la voluntad de Dios, no la hicieron a su debido tiempo, ni como debía hacerse. Pensemos ya en esto. ¿Cómo está nuestra vida si hemos o no comunicado la buena noticia a aquellos que quizás nos han hecho mucho daño? Pero el Señor nos envía. Vete, levántate y vete a anunciar a Nínive. ¿Dónde estará nuestro Nínive? Pasemos a la segunda lectura. Está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 29 al 31. Esta carta va por su rumbo, ¿no? Es una lectura continuada. Sin embargo, lo que va a importar en el texto, es la importancia que tiene del ser como persona, la transitoriedad de la vida, que no se debe detener demasiado en la temporalidad. Pensemos pues en todo lo que puede complicársele a uno en la vida y que igual pues tiene una empresa, tiene intereses de distinta índole y está enmarcado en ese cuadro de posibilidades, y que lo religioso lo tiene pues sí como algo, como un adhesivo, como algo no necesario, simplemente como algo pues que la sociedad lo impone. No, tengan cuidado. Escuchemos ahora esta palabra que nos dice el apóstol Pablo. En una palabra, hermanos, queda poco tiempo. En adelante los que tengan mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que usan del mundo como si no, los que disfrutan del mundo
como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se está acabando. Ahora viene, ¿qué nos dice el texto? El tiempo es breve. Claro, siempre lo hemos estado meditando, porque la vida no la tenemos comprada. Tampoco sabemos cuántos años nos quedan de existencia sobre la tierra. Lo que sí estamos seguros es que pasamos. Por lo tanto, quien tiene mujer viva como si no la tuviera, quien compra como si no poseyera, quien usa los bienes materiales como si no los usara. Es en síntesis el mensaje del pasaje de la segunda lectura de hoy, que por cierto da la impresión de introducir una cierta devaluación o minusvaloración de las realidades de este mundo a favor de las del cielo. No es así. Pareciera, pero no es así. Pablo quiere solamente que los cristianos den el justo valor a las realidades terrenales, que son importantes, sí, pero no realidades últimas, no son eternas. Como todas las cosas bellas, también el matrimonio, la familia, los bienes pueden seducir y convertirse en absolutos, convirtiéndose en ídolos, absorben totalmente el corazón del hombre y le hacen perder el sentido de la vida. Entendiendo la transitoriedad de la escena de este mundo, movidos por una fe inquebrantable en el resucitado, hay cristianos que renuncian a la vida conyugal, rechazan la posesión de bienes y ponen la propia vida y la propia persona a completa disposición de los hermanos. Esta elección testimonia la inminencia del mundo futuro, en el que no se tomará ni mujer ni marido y ni siquiera se podrá morir, porque seremos semejantes a los ángeles de Dios. Como ven, esta lectura pues enfatiza aspectos importantes. Es hablar de lo relativo del tiempo. El tiempo es breve. ¿Y por qué es breve? Siguiendo la enseñanza del apóstol Pedro, pues recordarán de que él nos dice: 1000 años para el Señor son como un día. 1000 años para Él son como un día. Y uno se pone a pensar, ¿y entonces cuánto tiempo vivo yo? Si 1000 años para el Señor. Para Él es un día. ¿Cuánto de tiempo voy a estar yo en el mundo? De ahí que se debe valorar las realidades temporales como medios, como instrumentos para alcanzar el fin último, que es la vida eterna. Entonces tenemos las realidades de que por hoy le damos importancia, ¿no? ¿Quién no, verdad? Ahora todo, pues la mayoría tenemos una vocación particular que hay que responder. Quienes han elegido el estado del matrimonio, han elegido a la otra persona como una ayuda adecuada para alcanzar la vida eterna. Y por lo tanto, el propósito del matrimonio no es tanto el permanecer en este mundo, sino que sean un medio de perfección para alcanzar la santidad. No olviden que esa es su vocación. Quienes hemos hecho una opción de servicio al reino de Dios a tiempo completo es otro asunto, pero va en la misma perspectiva. Se ha quedado así, el soltero, la soltera se han quedado así con la finalidad de prepararse para ese estado de vida eterna.
No es para dejar de hacer las cosas, al contrario, es para dedicarnos con mayor fuerza al trabajo que tenemos que realizar. Bien, una vez que se ha planteado esto, ahora tomamos ya nuestro evangelio, que está tomado naturalmente ya del Evangelio según San Marcos. Una nota importante que tendrá Marcos como visión, ya lo hemos señalado en Marcos 1:1, que tuvimos la oportunidad de hacer su lectura ya en estos días. Cuando se planteaba, decía el texto, principio del Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, la tesis de Jesús el Cristo, Hijo de Dios, es lo que él pretende mostrar a la comunidad perseguida en Roma, y la buena noticia es que la misma muerte queda superada. Jesús es el ungido, es el Mesías, pero es Hijo de Dios. Por tanto, la primera parte le va a dedicar a San Marcos, capítulo 1, versículos, diríamos, todo el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 30, se va a dedicar el evangelista a mostrarnos que Jesús es el ungido de Dios, es el Mesías. El Mesías, la palabra Mesías, como la escuchábamos ayer en el Evangelio, tal como lo confesó Andrés, que le fue a decir a Pedro, hemos encontrado al Mesías, al gobernante, al que nos va a sacar adelante desde todos los puntos de vista. Ese personaje lo va a presentar San Marcos en 8 capítulos, casi 9. Y del capítulo 8, versículo 31 hasta el capítulo 15, versículo 39, se dedicará a presentarnos en qué consiste esa filiación divina. Y terminará diciendo al final del Evangelio, en esta parte de 15:39, terminará diciendo con la muerte del Señor que un soldado romano, un centurión romano, cuando ve a Jesús morir y que le atraviesa el costado con la lanza, dice de él, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Arrancamos pues con la primera, que consistirá en verificar que Jesús es realmente una persona humana y que el modelo de perfección para alcanzar la salud total, la salvación, estará en ese modelo que es una persona, es Cristo. Y estaremos aquí acompañándonos en este llamado que el Señor hace a los apóstoles para que desde ahí comience lo que hoy nosotros llamamos iglesia, eclesía, convocación, es decir, personas que Él escogió para que estén con Él, para después enviarlos a la misión. Escuchemos pues esta parte del Evangelio, son versículos 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban una red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes, los siguieron. Un trecho más adelante, vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Los llamó. Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él.
el pasaje se abre con una breve introducción en que aparece Jesús en escena dirigiéndose hacia los pueblos de las montañas de Galilea para predicar el Evangelio. El texto clave que hemos encuadrado aquí: se ha cumplido el tiempo, declara, y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Ese es el corazón del Evangelio. La intencionalidad de Jesús queda clarísima. Se trata de hacer que los discípulos que le siguen y las gentes que van a aceptar este mensaje, vivir desde ahora como si estuviéramos en la vida eterna. ¿Cómo es la comunidad ahora? Lo que será en el futuro, en la vida eterna. En otras palabras, como lo decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. Comunión, es convivir, es compartir, es ser solidario, es participar, es vivir con. Recordarán el Evangelio del domingo. Insistía el evangelista en que aquellos discípulos le preguntaron: ¿dónde vives? Y él les dijo: vengan y verán. Y dice: se quedaron con él aquel día, porque entran en comunión de vida. Para eso, dice Jesús, se ha cumplido el tiempo. No le dé más vueltas al asunto. El tiempo es ahora. Este es el tiempo de Dios. Utiliza una palabra importante: el kairos de Dios. El tiempo oportuno. Tal como lo decía ayer el Evangelio, viendo a Jesús que pasaba. Como decía San Agustín de Hipona, el Señor pasa por mi vida, pero tengo miedo que igual Él pase por mi vida y yo no lo atienda. Igual ya no vuelve. Y es verdad que lo que yo puedo vivir ahora, eso ya pasó. Lo bueno o lo malo que hice, ya pasó. No lo puedo arreglar porque ya pasó. Por eso insiste Jesús: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Por eso, arrepiéntanse, metanoia, que significa cambien de mentalidad, crean, que significará introdúzcase usted en esta buena noticia. ¿Qué dice el texto? Ahora vamos a ver qué dice el texto. Los primeros versículos de este pasaje bíblico los hemos ya meditado en el segundo domingo de Adviento. Presentan en síntesis la diferencia entre el bautismo de Juan y el de Jesús. Aparentemente iguales, los dos ritos tienen un significado completamente diverso. Es la primera frase que pronuncia y que constituye la síntesis de todo su mensaje. El texto que veníamos, ¿a qué se refiere? El texto es el anterior, porque estamos citando versículos 14 al 15 y nuestra lectura del Evangelio es 14 al 20. Ojo, porque aquí tengo unos versículos que no corresponden al texto. El versículo 7 al 8, esto es de otro tiempo. Bien, es la primera frase que pronuncia y que constituye la síntesis de todo su mensaje. Habla del reino de Dios y los que lo escuchan, educados por los profetas, saben a qué realidad se refiere. Ojo, durante 500 años Israel ha sufrido la experiencia de la monarquía. La dinastía davídica ha dado soberanos capaces. Sin embargo, el balance que la Biblia nos da de este periodo histórico es totalmente negativo, a excepción de pocos nobles soberanos. Todos los reyes se han alejado del Señor, no han escuchado a los profetas y han conducido al pueblo
a la ruina. En el año 587, insistimos tanto en esto, el último rey fue deportado a Babilonia junto a su pueblo. El último rey. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque después de eso ellos estarán bajo Babilonia, después estarán bajo el imperio persa, después estarán los asmoneos van a aparecer y otros más, otras monarquías, y finalmente la monarquía herodiana. Pero ellos no han tenido reyes suyos. Por eso, ¿fue este el fin de todo? Se preguntan, ¿no? Porque es demasiado todo este tiempo. Muchos continuaron soñando con la restauración, pues, de la dinastía de David. Era el sueño de que volvería David, un descendiente de David. Algunos pocos pusieron sus esperanzas, pues, en un futuro Mesías. Todos, sin embargo, llegaron a la conclusión de que solo el Señor podía cambiar la suerte de Israel, tomando en su mano personalmente la guía de su pueblo, proclamándose rey en sustitución de los precedentes soberanos indignos. Fue el comienzo, pues, de la espera del reino de Dios. Habían perdido. Ya en los primeros libros de la Biblia se encuentra la promesa. Su jefe será el Señor. Jueces 8:23. El Señor reina por siempre jamás. Es el texto del cántico después de salir del Mar Rojo en 15:18. Promesa que es un compromiso confirmado por Dios por boca de los profetas. Con mano poderosa reinaré sobre ustedes. En el retorno del exilio está en Ezequiel 20:33. El reino será del Señor en Abdías 21. Solo teniendo presente esta espera cultivada a lo largo de los siglos por los israelitas, podremos comprender la carga explosiva de las palabras de Jesús. El tiempo de la espera, afirma, ha terminado. Ha llegado el momento de la consolación y de la paz. Ha llegado el reino de Dios. Las promesas del Señor se han cumplido. Por eso ahora entremos al contenido de su mensaje. El contenido de su mensaje es evangelión, es evangelio, es buena noticia. Con este término nosotros entendemos un libro, ¿cierto? Porque hablamos del evangelio. Pero en tiempo de Jesús, evangelio significaba solamente buena noticia. Eran llamados evangelios todos los anuncios gozosos. Por ejemplo, un éxito militar, la curación de una enfermedad, el fin de una guerra, el nacimiento de un emperador, su ascensión al trono o su visita a una ciudad. Al comienzo de su libro, Marcos presenta a Jesús como el heraldo, el encargado de proclamar a los hombres una noticia tan extraordinaria, tan sorprendente, como para suscitar en quien la escucha una alegría inmensa. Ahora, existen dos condiciones para poder experimentar esa alegría inmensa. Es necesario convertirse y creer. Convertirse no significa hacer un propósito firme de evitar un pecado u otro, sino que la decisión de cambiar radicalmente el modo de ver a Dios, al hombre, al mundo, a la historia. Recordarán que ayer señalábamos un poco, o hace 8 días señalábamos este asunto, diciendo, miren, cuando el Señor miró a los que llamó a Simón, se le quedó viendo en profundidad una mirada profunda que penetró hasta el ser íntimo de nuestro querido Simón.
y vio en perspectiva a Jesús en aquel personaje, vio a un Kefas, una piedra, la solidez de un hombre que en el futuro sería el constructor del reino. Vio en Mateo aquel cobrador de impuestos que seguramente siguió cobrando los impuestos después, pero lo vio en profundidad y vio en ese hombre a un futuro escritor. ¿Quién iba a pensar que un cobrador de impuestos en el futuro fuera un escritor? Sin embargo, el Señor lo vio en profundidad y lo llamó. Por eso, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Es que ha habido una transformación, ha habido un cambio de mentalidad. Y solamente cuando existe ese cambio de mentalidad es cuando pues cambian las maneras de ver a Dios. Si regresamos a la primera lectura, observamos que ahí está Jonás, que tiene una visión muy particular de Dios. Él dice, esos pueblos que nos trataron mal tienen que ser castigados. Y yo voy a gritar que esta ciudad se va a destruir. Y Dios le había dicho, no, anda, pero adviérteles que se conviertan. Pero no lo hizo. Sin embargo, Dios escribe recto en reglones torcidos, porque aquí ha sucedido lo siguiente. El pueblo se ha convertido. El pueblo ha cambiado de mentalidad. Han cambiado la forma de ver a Dios. Han cambiado la forma de ver a la persona humana. Han visto de una forma nueva el mundo y han revisado la historia de una forma diferente. ¿Dónde están las acciones de Dios? Quizás uno mira al mundo muy negativo, pero aquel que queda transformado en su mente y en su corazón tiene una visión diferente de la vida porque la ve desde los ojos de Dios. Se ha puesto siempre demasiado énfasis en la conversión moral y se ha comprendido muy poco que el primer cambio a realizar se refiere al concepto, a la imagen de Dios que nos hemos hecho y a la que no queremos renunciar, porque ha sido modelada según nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestros sentimientos. Permanecemos sólidamente anclados en las palabras del Bautista referidas por Mateo. Raza de víboras, ¿quién les enseña a escapar de la condena que llega? Muestren fruto de un sincero arrepentimiento. O las que Lucas atribuye al precursor, el hacha está apoyada en la raíz del árbol. Marcos deja un espacio mayor a la intuición de la buena noticia. El reino de Dios ha llegado. No es la percepción de la inminencia de un terrible castigo, sino una novedad que llena de alegría. Hay esperanza para todos, también para el pecador más empedernido, también para quien se siente un desperdicio humano, porque Dios no lo considera un desperdicio, sino un hijo. Dios se ha revelado ya así, no solo en las Sagradas Escrituras, sino también a través de la creación. Por eso cuando el hombre imaginaba a Dios, a cualquier Dios, lo debía imaginar necesariamente bueno. Convertirse, por tanto, es volver a ver a Dios así, infinitamente bueno, porque esto forma ya parte de nuestro ADN. Cristo pues revoluciona el mundo. Coloca de nuevo como fundamento el amor y la compasión, corrigiendo sobre todo la idea distorsionada de Dios que poseemos. Convertirse es también cambiar el modo de considerar al hombre y a la creación. Es comenzar a ver todo en la perspectiva de Dios, del Dios amoroso, el Dios paciente, el Dios magnánimo, lleno de atención y de interés por sus criaturas, del Dios que sabe distinguir lo que parece de lo que es, que valora la elección de fondo más que el incidente en el camino,
lo duradero sobre lo efímero. Para asimilar esta mirada de Dios es necesario vivir en un perenne estado de conversión. No se llegará nunca a la perfección del Padre que está en los cielos, pero es necesario tender hacia ella continuamente. Quien se cree ya convertido, se coloca fuera del reino de Dios. Sentirnos serenos sí, pero nunca apagados. Y por supuesto, también es necesario creer, que no equivale a aceptar un paquete de verdades, sino que significa seguir a Cristo con la certeza de llegar tras innumerables contrastes y renuncias a la plenitud de la vida. Creer es fiarse de Él, de su palabra y de su promesa. Yo hago nuevas todas las cosas. Creer es aceptar con confianza incondicional sus respuestas a nuestros interrogantes. La segunda parte del pasaje hemos centrado en los versículos 14-15, ¿no? El mensaje. Pero ahora vamos a observar la segunda parte del texto bíblico, versículos 16 al 20. Las vocaciones, aquellos que han sido llamados. Y en uno de ellos estoy yo, ¿verdad? Ahí estamos nosotros también. Por eso introduce la llamada de los primeros 4 discípulos destinados a convertirse, después de la resurrección de Jesús, en heraldos del Evangelio. No me refiero pues al grupo de los heraldos, sino que el anunciador. Así que estos primeros 4 discípulos, el episodio está dividido en 2 momentos paralelos que corresponden a las llamadas de los 2 pares de hermanos, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Entonces están los apartados ahí, versículos 16 al 17 y el otro versículo 19 al 20. La versión de los hechos referida por Marcos es diferente y desde el punto de vista histórico, difícil de conciliar con la del Evangelio de Juan. El objetivo de Marcos no es ofrecernos un detallado resumen de lo acontecido. Él no pretende satisfacer nuestras curiosidades, aunque legítimas. No nos dice, por ejemplo, si los 4 pescadores habían ya encontrado a Jesús, si habían visto algún milagro suyo. No explica cómo hayan podido abandonar todo sin poner ninguna objeción, sin preguntas. Quiere dar una lección de catequesis a quien algún día de su vida se sienta llamado por Jesús. El episodio no se refiere a la vocación de curas y monjas. Habla de la llamada a todo hombre, a toda mujer, a ser discípulo. Trata de la vocación del bautismo. La escena corre rápida, tanto que casi cuesta seguir los fotogramas, si no quisiera tomar las fotografías, como si de un film se tratara. Jesús, el protagonista, se mueve velozmente y es rápido, no solo en el caminar, sino en el hablar, en la invitación a seguirlo. La suya aparece como una carrera contra el reloj. En realidad es el ansia de anunciar que el tiempo se ha cumplido, que no disponemos de otra oportunidad, que es necesario darse prisa para entrar y participar en el reino de Dios. Hay que notar que en el Evangelio de Marcos, Jesús no se detiene nunca, camina por las orillas del mar de Galilea, llama y no vuelve atrás para verificar si los discípulos han acogido su invitación. Inmediatamente sigue adelante. Llama a otros 2 y después continúa su camino sin pararse un instante. Quien quiera seguirlo no puede hacerse ilusiones. El camino a recorrer no es fácil. El maestro no deja de descansar ni siquiera un instante. No concede días u horas de vacación. Exige que el discípulo mantenga el ritmo siempre. Después aparecen los otros personajes.
Simón y Andrés, Santiago y Juan. No están rezando o cumpliendo alguna labor particularmente importante, están simplemente ejerciendo su profesión. Otras vocaciones en la Biblia han tenido lugar en circunstancias semejantes. Por ejemplo, el profeta Eliseo ha recibido la invitación de seguir a Elías mientras se encontraba en el campo arando con 12 pares de bueyes delante de él. Moisés estaba al cuidado del rebaño de Jetro, su suegro. Gedeón trillaba el grano. Mateo estaba ocupado en cobrar los impuestos. Dios no se dirige pues a los vagos, a personas sin ideales, sin metas concretas de referencia, sino a quien está plenamente integrado en su contexto social, económico, familiar. La adhesión a Cristo por la fe no es nunca un replegarse, una consolación para quien ha fracasado en otros objetivos, sino una propuesta hecha a gente comprometida y realizada en la vida. Como en todas las vocaciones de las que se hablan en la Biblia, también la de seguir a Jesús es completamente gratuita. El discípulo conoce y sigue al maestro porque ha sido llamado, porque le ha sido revelado y ofrece un don. Quien es consciente de esto no se enorgullece ni desprecia a quienes todavía no se ha adherido a Cristo. Da gracias al Señor por lo recibido y se empeña para que se den también en los demás las condiciones favorables para acoger el mismo don. Desde el principio Jesús se presenta como un maestro diferente a los de su tiempo. Estos permanecían en sus escuelas a la espera de que los discípulos fueran a encontrarlos para aprender la lección y después regresar a sus casas. No eran maestros que elegían a los discípulos, sino que eran estos quienes elegían al maestro. Jesús no quiere discípulos que lo busquen. No. Curiosamente, así dijimos ayer, pero ahora, según San Marcos, Jesús no quiere discípulos que lo busquen para aprender una lección, sino personas que caminen con Él, caminar con Él. Por eso el texto bíblico habla de que va pasando, que va de aquí para allá, no se detiene. Y el discípulo tiene que aprender a andar con Él, caminar con Él, que compartan y participen en la realización de su proyecto de vida. Los primeros 4 discípulos responden inmediatamente a la vocación. Se fían de Jesús y lo siguen, a pesar de que la meta es todavía imprecisa y el destino al que han sido llamados será clarificado después. A los ninivitas les fueron concedidos 40 días de tiempo para acoger o rechazar la invitación a convertirse. A Eliseo le fue permitido ir a besar a su padre y a su madre antes de seguir a Elías. A los suyos Jesús no les hace ninguna concesión. A uno le dirá, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Y a otro, el que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. La respuesta a su llamada debe ser dada en forma inmediata. El desprendimiento debe ser total y sin dilación. Nada debe retrasar o impedir el seguimiento. Aún los afectos más sagrados, como aquellos que nos ligan a los padres y a la familia, el apego a la propia profesión, la necesidad de tener una seguridad económica y social, el deseo de no perder a los amigos, todo debe ser sacrificado si constituye un obstáculo para la nueva vida a la cual Jesús llama. Frente a todo esto, ¿qué le respondo al Señor que me habla? ¿Qué me ha dicho? En la primera lectura me ha situado y me dice, mira, ¿serás tú un buen comunicador de mi mensaje? ¿O te estás escabullendo por la pandemia? ¿Has tenido un miedo horrible que ya no has buscado al Señor? La pandemia desde marzo hasta esta fecha
ha ocultado a muchos que ya no quieren saber de Dios. Pero ¿qué ha pasado? Ahora Él me dice, mira, tú tienes miedo, mira a Jonás, que también estaba miedoso. ¿Y qué pasó? Le dio una orden el Señor y aquel fue a terminar en la panza de un pez. Ahora, ¿tú qué estás haciendo? Y de todos modos, Jonás tuvo que ir a anunciar. Fue a anunciar mal. Fue a poner en mal al Señor. Y sin embargo, a pesar de eso, la gente se convirtió. ¿Qué has hecho tú? La segunda lectura me ha proporcionado los datos necesarios para decirme que el tiempo es relativo. Hoy es, mañana ya no estoy. Y que la vocación que me ha dado en el matrimonio, en la vida soltera, en la vida consagrada, son momentos importantes para comunicar el proyecto de Dios. Que ya en el matrimonio, ya en la vida soltera, ya en la vida consagrada, lo que importa es anunciar el proyecto y vivir ya adelantando el reino de Dios. Y ahora me he encontrado con las llamadas que el Señor ha hecho. Ha llamado a estos apóstoles y les ha indicado lo que tienen que hacer. El corazón del texto, el tiempo se ha cumplido y el reinado de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Señor Jesús, tú me llamas a la conversión, a saber aprovechar el tiempo oportuno que me has concedido. No me pides que huya de mis responsabilidades en el presente, sino que dirija mis opciones a lo que es conveniente para mi vida espiritual y me mantiene unido a ti, Señor, sin distracciones. Con tu ayuda, deseo mantener mi corazón indiviso, consagrado a ti, en el estado de vida en el que me has llamado. En efecto, quiero agradarte, porque comprendo que esto es lo único de lo que verdaderamente vale la pena preocuparse, con la determinación de tender con todas mis energías a ti. Dios mío, mi único fin. La alegre noticia de tu venida a nuestra humanidad alegra profundamente mi corazón y me hace vivir la conversión, no como un esfuerzo frustrado, sino como la aventura de la conquista de la verdadera libertad a la que me has llamado. Señor, deseo llegar a ser verdaderamente libre para poder recibir tu llamada y responder con prontitud y generosidad como tus primeros discípulos. Es hermoso poder escucharte, seguirte y servirte. Que tu gracia lleve a cumplimiento la obra buena que has iniciado en mí. ¿Cómo contemplo mi futuro? ¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? Me ha sacudido de encima todas las pasiones. Desde que me enrolé con Cristo y ya no me atrae nada de lo que es agradable y busca en nosotros. No me atrae la riqueza, que te arrastra a lo alto y te arrolla, ni los placeres del vientre o la embriaguez, madre de la arrogancia, ni los vestidos suaves y pavorosos, ni el esplendor y la gracia de las gemas, ni la fama seductora, ni el perfume afeminado, ni los aplausos de la gente y del teatro, que desde hace mucho tiempo habíamos abandonado a quien nos quiera. No me atrae nada de lo que tiene su origen en la pecaminosa degustación que nos ha arruinado. ¿Cómo debo conducirme? ¿Qué debo hacer en la acción? ¿A qué me comprometo para demostrar el cambio, mi conversión? Ver la fuerza con la que estamos cumpliendo nuestra misión en el mundo. Desde nuestra vocación.
Mantener viva la conciencia de que aún debemos conocer las decisiones de Dios para los que consideramos pecadores o condenados. Fortalecer nuestro trabajo por las vocaciones más propias al apostolado como contribución urgente a la vida de la Iglesia. En esto hay que trabajar. Revisar si estamos como Jonás o estamos respondiendo como los discípulos a quienes llamó Jesús. Mantener viva la conciencia de que aún debemos conocer las decisiones de Dios. ¿Qué ha dispuesto Dios? ¿Cuál es el imperativo de Dios para los que consideramos pecadores o condenados? Hay mucha gente que está mal. Y si la tildamos mal, ¿qué verá Dios en ellos? Quisiéramos tener los ojos de Dios para penetrar en lo profundo de las personas y saber qué proyecto tiene Dios de ellos. Y somos nosotros los invitados a realizar esta labor. Fortalecer nuestro trabajo, fortalecer el trabajo por las vocaciones más apropiadas al apostolado, como contribución urgente a la vida de la Iglesia. El laicado, ¿no? En estos últimos días, el Papa Francisco ha declarado ya como un ministerio de lector, lectora, acólito, acólita. Se hacía pues de hecho, pero ahora es de derecho, porque ya el Papa lo anuncia. Pero están las vocaciones a la vida consagrada. ¿Cuántos a veces sentimos la llamada y tenemos miedo y nos pasamos la vida sin darle una respuesta? A quienes nos ha llamado, responder lo que Él quiere. No nos pase las de Jonás, que como ya estamos cansados de la vida, comencemos a echar pestes a la gente, que Dios los va a condenar. De esos mensajeros los hay muchos. ¿Cuántos mensajeros son mensajeros de desastres? No hay que ser profeta de desastres, según la mentalidad de Jesús, sino de constructores de nueva humanidad. Dejemos pues ahora ya en nuestro interior darle la respuesta a Dios. Oremos con el Salmo 86. Todas las naciones que has hecho se postrarán ante ti, Señor, pues eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. Muéstrame, Yahvé, tu camino, que recorreré con fidelidad. Concentra toda mi voluntad en la adhesión a tu nombre. Gracias de corazón, Señor Dios mío, daré gloria a tu nombre por siempre. Bien. Volvemos pues ahora para verles el rostro a los que se dejan ver, porque hay una cantidad de que no se les mira nunca. Pero bueno, a los de los 29 veo rostros aquí. 1, 2, 3, 4. Se acabó. Y todo el resto es saber qué están haciendo. Pero bien, ¿quieren comentar algo? Lo pueden hacer en este momento, ¿verdad? Porque ya terminamos la presentación. Buenas noches, padre. Buenas noches. La verdad que este tiempo ha sido un poquito difícil poder uno aceptar tal vez ese trabajo que nos llama el Señor a seguir evangelizando. Uno, pues porque nos atropella la tecnología en el sentido de que hemos tenido que aprender, ahí sí que a empujones, a usar lo que el mundo nos está ofreciendo y no queríamos aceptar, nosotros los adultos, ¿verdad? Porque los jóvenes rapidito le agarraron la onda. A nivel de la profesión, los pacientes definitivamente todos con temor y buscando como solo a un Dios salvavidas, un Dios que me urge porque quiero que me proteja, pero solo se quedan con eso. Cuando uno quiere profundizar un poquito más,
es difícil porque no creen que hay que hacer un camino. Y uno pues realmente se queda así como que, ¿cómo avanzar si a veces también tenemos ese mismo temor? Entonces, nos llama a que seamos fieles a lo que Él nos ha enseñado a través de usted, de seguir adelante y de no tener miedo a avanzar en este mundo tan difícil y tan incrédulo, siento yo ahora, porque nos vamos siempre solo con lo superficial, con el sentimiento, no con la razón ni con los hechos. Entonces, creo que sí es un poquito difícil, pero no nos tenemos que hacer para atrás. Gracias, Padre. Muy bien, gracias. Buenas noches, Padre. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Creo que no me escucharon ni de que saludé. Sí, está. Bien, Padre. Yo solo estaba con ahorita con esa duda, Padre, de escuchar esa hermosa enseñanza. Cuando dice uno que más cerca uno se siente de Dios, con esa enseñanza que usted nos dio, digo yo, cuán lejos estoy del Señor, porque uno a veces piensa que está haciendo las cosas bien o que está bien, pero realmente me preguntaba yo, ¿cómo saber qué imagen me he hecho de Dios en mi vida? Ajá. ¿Cómo saber si ese es del Dios correcto del que yo me he hecho esa imagen? Si es la imagen correcta. Si es la imagen correcta que yo realmente me he hecho desde que yo empecé a seguir al Señor. Y otra pregunta que me hacía es también, ¿cómo saber dar la respuesta a Dios sabiendo que nos ha dado tanto y nos ha dado tanto a nosotros? ¿Cómo sabemos cómo darle lo que Él se merece o debemos dar según nuestra capacidad? Esa era la pregunta que yo me hacía, porque ¿cuánto dejo a Dios que reine en mi vida? ¿Cuánto le permito cuando usted daba ese listado de esas, de todo lo que lo atrae a uno como ser humano? Entonces, digo, ahí es donde me puse a dar cuenta yo que tal vez estoy, según yo estoy cerca, pero tal vez estoy lejos porque hay tantas cosas que lo distraen a uno. Y cuánto dejo yo a Dios ser rey, o que reine en mi casa, que reine en mi vida, que reine en mi matrimonio. Entonces, ¿cómo puedo llevar yo ese reino de Dios a otras personas si yo en mi vida no lo dejo que Él reine? Eso era lo que me estaba pasando ahorita al escuchar esta enseñanza, Padre. Muy bien. Lo primero es que uno, como ha traído pues enseñanzas desde la niñez, desde la juventud, y uno se ha hecho una idea de Dios. Y a veces ha fabricado el rostro, la imagen de Dios según mi conveniencia. Y yo lo enmarco y digo, Dios tiene que ser de esta manera. Y hay muchas formas de cómo lo expresamos. Si yo estoy enfermo, Dios tiene que ser mi médico, ¿eh? Pero ¿qué es lo que estoy buscando? Un utilitarismo. Si yo salgo, que Dios cuide mi casa, lo convierto en un policía. Entonces, si yo soy estudiante, que Él me ilumine, ¿va? O sea, le proyectamos en Dios necesidades nuestras y creamos un rostro equivocado de Dios. Es como en la familia, ¿no? Si el padre y la madre solo nos sirven para que sacarles dinero para lo que necesitamos, pues los padres son proveedores. Si los papás solo sirven para que atiendan en los momentos difíciles, pues los padres los utilizamos. Y a ningún padre, a ninguna madre va a estar de acuerdo en que solo la utilice. De Dios, entonces, esperamos que Él se nos manifieste.
Por eso hemos insistido, no a la idolatría, no a la creación de un Dios a mi manera, sino la disposición para aceptar lo que Dios va revelando, quién es Él. De ahí la importancia de saber oír y de saber contemplar el rostro de Dios a través de la enseñanza que nos da el Señor Jesús, porque Él sí nos mostrará quién es el verdadero Dios. Lo segundo es que uno va dando respuesta a la misión en la vocación específica que uno ha recibido. Usted lo decía muy bien, la vida matrimonial es una vocación. Y ese es el ambiente, por eso hasta incluso se le llama iglesia doméstica, para decir que el ambiente familiar es el lugar donde ustedes tienen que ser evangelizadores. En el mundo del laboral, pues también es el espacio propio donde tienen que comunicar a Dios con el testimonio de su propia vida. Es ahí donde mejor se le conoce a uno en el mundo del trabajo. Así que en esos espacios uno está realizando una misión. Ahora, lo hermoso de reconocer esto, de que uno no conoce del todo a Dios, es porque tenemos que ir haciendo el camino. Y cuando llega el momento en que ya conocemos mejor al Señor y Él nos conoce, será el momento de partir. Pero, como decía Jesús, ¿no? El reino de Dios ha llegado. Arrepiéntete, es decir, cambia de mentalidad y cree en el Evangelio. Bien, gracias. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Padre, yo quería compartir. Usted hablaba hoy de Marcos, que en su tesis tiene Jesús, presenta a Jesús como la buena noticia. Y pues con todo lo que usted nos ha comentado el día de hoy, para mí me ha sido un poco, a pesar de que yo peleo un poco con la tecnología, porque no le agarro todavía el hilo, he podido ahora en este tiempo de pandemia, en mi trabajo, tal vez de poder transmitir el mensaje de Dios con más facilidad, porque todos tenemos una necesidad y todos vamos cuidándonos. Entonces, se me ha sido un poco más fácil poder alentar a la gente, ayudar, ponerme de ejemplo, pues, cómo lo he estado llevando, cómo me he estado cuidando, cómo nos debemos cuidar, cómo nos debemos unos con otros y cómo agradecerle a Dios cada día el darnos una oportunidad más de vida. Entonces, siento que Jesús, Maestro, nos sigue orientando y como dice usted, pues lo único que tenemos que hacer es seguir el camino, escuchando y viendo lo que Dios hace, pues, lo que Jesús hace para llevarnos hacia Él, para llevarnos a una común unión como la que Él desea. Eso es lo que le puedo comentar. Muy bien, gracias, Lucy. Padre. Sí, buenas noches. Y buenas noches a todos también. Mire, Padre, a mí cada vez que escucho esto de la forma de ver a Dios o de la imagen que yo me puedo hacer de Dios, he entendido que anteriormente yo tenía una imagen o una visión de Dios bastante sentimental, basada en muchos sentimientos. Sin embargo, me cuesta muchísimo, pero muchísimo, como que cada vez me siento más confundida. Por ejemplo, los ejemplos que usted acaba de poner hace un momentito, de que si yo utilizo a Dios, por ejemplo, si le pido cuida mi casa, si le pido protégeme de tal cosa. Pero, por ejemplo, yo hago eso constantemente, pero no exclusivamente, es decir, no veo a Dios solo como el que cuida mi casa, no solo como el que me protege, no solo como el que me sana, sino como mi todo, como mi alegría, como mi centro, como mi Señor. O sea,
pero también incluye esas cosas. No sé si voy por o estoy confundida, no sé si me cuesta entender cosas que yo hago constantemente. Muy si bien. estoy entonces viendo un Dios que no es, pues. En la segunda lectura del próximo domingo, que decía San Pablo, ¿no? Uh-huh. Que los que están casados vivan como si no lo estuvieran. Que los que tienen recursos económicos vivan como si no los tienen, etcétera. ¿Por qué? En lo relativo. Jesús ha enseñado, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo difícil de la vida es fijarse en el centro, que es el reinado de Dios. O sea, lo objetivo. Porque la mayoría vamos no por el reino, sino por las cosas. Ya. ¿Ya me entiende? Sí. Dice Jesús, busquen primero el reino, esa es la enseñanza de él. Y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, sí, todo vendrá. Ajá. Pero mi corazón, mis intenciones, mi trabajo, tiene que estar en función del reino. Ahora, si yo me ocupo solo de que tener a Dios como un asistente, pues me equivoqué. Pero si yo le sirvo a Él viviendo el reino de Dios, todas esas cosas vendrán por añadidura. Entonces Dios será como la visión del Antiguo Testamento, de que Dios es el Todopoderoso, de que Dios es el que cuida, de que Dios es el que esto, todo eso va a venir. Pero Jesús no quiere que nos quedemos únicamente nuestra mirada en esos puntos, sino que centremos el corazón en la vida del reino. Ya, es decir, que si yo tengo o no tengo esas cosas, igual sigo yo buscando a Dios, igual sigo amándole. Así es, porque eso es lo más importante. Esa es la diferencia, no es que yo no le pida que me cuide, no es que yo no le pida que me sane, sino que si me sana, pues lo sigo amando, si no me sana, lo sigo amando. Pues sí. Si tengo dinero, lo sigo, si no lo tengo también, sino que sigo que Dios sea mi todo. Recordará que San Pablo escribió en la carta a los romanos, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Recuerda ese texto bíblico? Ajá. No me va a separar ni la enfermedad, no me va a separar ni la pobreza, no me va a separar la riqueza, etcétera, porque sé que el Señor me ama. Y si me ama, me dará todo lo que necesito, pues. Así es. Por eso él decía, ¿por qué le piden tanto a Dios? Decía Jesús, si el Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Entonces, lo que hay que centrar es la mirada y el corazón en el gran proyecto del reino de Dios. Ya entiendo, Padre. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Padre. Padre Antonio, buenas noches. Buenas noches, jovencito. Disculpe que empecé tarde, pero aquí estoy. Sí, ya. ¿Quién me había pasado lista? Ya me he pasado lista. Buenas noches a todos. Padre, yo tengo 4 palabras claves en esto y la primera es mirar o ver, la segunda es llamado, la tercera es metanoia y la tercera es fe, pero la cuarta es fe. Ahora yo digo, bueno, yo ya fui llamado. Ajá. Yo siento que Jesús puso la mirada en mí y ya fui llamado. Pero, ¿qué estoy dispuesto yo a sacrificar como este ejemplo que dábamos en el Evangelio de los pescadores que dejan todo, que dejan sus redes, dejan a su padre y se van? La pregunta que me estoy haciendo es, bueno, ¿y yo qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Y de qué vive, verdad? Mira, pues. Entonces,
sí se vuelve un conflicto en determinado momento en el que le damos orden o prioridades a las cosas. Yo digo, primero Dios, después mi trabajo, mi esposa, mi familia y mi iglesia. Ajá. Así he dicho yo siempre. Bueno. Y pongo, incluso si se da cuenta usted, pongo el trabajo antes que a mi esposa y a mi familia, porque sin trabajo, ¿con qué la mantengo y con qué mantengo a mi familia? Pobrecita la hoguita. Pero tengo a Dios en primer lugar, porque ahora que ya conozco del proyecto de Dios, ahora que sé que Él tenía un proyecto y que me estaba invitando a participar de ese proyecto, pues entonces a darme cuenta de qué es lo que Él está pidiendo de mí, pues yo me involucro, yo trato de formarme, trato de prepararme para conocerlo más a Él y conocer más de su proyecto, porque usted mismo decía que quien quiere a alguien o quien es amigo de alguien trata de conocerlo, porque no puede contar uno nada de alguien que no conoce. Entonces, pero, insisto, sí es un conflicto para mí detenerme y decir qué estoy yo dispuesto a sacrificar para seguir este proyecto. Bien. Acompañar. Si nos fijamos en la vida de los apóstoles, te has dado cuenta de que Pedro era casado. Ya, tenía su suegro. Solo Juan no. Solo Juan no, va. Todos eran casados. Tenían responsabilidades, ¿qué? Familiares. Claro. Entonces, Jesús no llamó a gente soltera, llamó solo a Juan. Pues. Todos son casados. Y los llamó desde su trabajo. Sí. No los fue a buscar a las sinagogas, gente rezadora, lo que fuera, sino que fue a buscar gente que estaba trabajando. Y en trabajos que eran lo peor, ¿va? Fue a llamar a Leví en el puesto de cobrador de impuestos. El cobrador, Mateo, sí. Por eso, ajá. Y era un trabajo horrible. De aquellos tiempos que eran ladrones públicos. ¿Qué vio Jesús en Mateo para que lo haya llamado? ¿Tú crees que en esos trabajos que ellos realizaban, pues seguramente Mateo siguió trabajando de cobrador de impuestos, pero con una mirada diferente, ya no siendo injusto, sino siendo justo. Pedro siguió siendo pescador, porque te recordás que una vez dijo, ¿quién tiene que pagar el impuesto, el extranjero o el de aquí? El extranjero, dijeron, pues para que no demos escándalo, vete al mar y saca un pez y de ahí le sacas una moneda. Es una parábola, ¿va? Para decir, mira, de todo tu trabajo también colabora, ¿va? Con las ganancias que tenemos del pescado, paguemos los impuestos, ¿verdad? No es una cosa así milagrosa, rara, ¿va? Sino que es una parábola. Pero para decirte que la mayoría de personas que siguieron en el proyecto del reino era gente comprometida, gente de trabajo. ¿Por qué el que trabaja? Pues porque el que trabaja sabe que va a conseguir el objetivo. Y Jesús fue un trabajador, tantos años de trabajo. Y él sabía que los trabajos seguían procesos, pero que se esperaba alcanzar el objetivo. Entonces, mira, pues, todo cristiano ha sido llamado por Dios a tiempo completo, porque a Pedro lo llamó a tiempo completo. A ti te ha llamado a tiempo completo, solo que tienes tu ayuda adecuada. Y esta ayuda adecuada es tu matrimonio. Entonces, desde ahí, tú vives el espíritu de iglesia con tu familia, que son los primeros destinatarios de tu trabajo pastoral. Porque cuando el Señor te llame, te va a decir, ¿y cómo dejaste a estos hijos? Fue tu primer trabajo, tu misión. Y entonces una vida de familia que vive el Evangelio es una vida de familia que se expande. Mira, yo soy hijo de familia
Y lo que a mí me enseñaron de la infancia lo llevo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Pues es la herencia de mis padres y de mis abuelos, que ustedes ya conocen. ¿Pero por qué? Porque así fue la vida. Entonces, la misión que el Señor les encomienda es en el mundo laical y la transformación de realidades temporales. Okay. Entonces, tú tienes una empresa y en esa empresa, éxito, fracaso, pues vas viendo cómo te las espantas con la gente. Pero también la bondad, la misericordia, la enseñanza, todo tiene que salir de tu misma personalidad hacia el servicio con ellos. Entonces, gracias a Dios hemos tenido, pues, en la historia nuestra, en la comunidad, gente empresaria que ha servido bien a su gente. Y que los trabajadores dan gracias a Dios de tener patronos como gente cristiana, ¿no? Claro. ¿Verdad? Por eso. Pero entonces, ¿a qué voy? Que así como Pedro, así como todos los demás apóstoles que fueron casados con sus hijos, con su familia, con sus suegras, estuvieron con Jesús, sí, pero seguramente siguieron trabajando. Y de eso mantuvieron la evangelización. Y es normal, ¿verdad? Como todos ustedes trabajadores dan un tiempo al Señor. Te recordás de Manolo, pues, que él daba, pues, tiempo. Voy de misiones a tal lugar, no se iba todo un año, no, se va un tiempo. Porque tiene su empresa. ¿Ves? Entonces, ¿cómo vivió la vida, no? Sirviendo a Dios, sirviendo a su familia, sirviendo a todo, y lo manejó así. Yo le doy gracias a Dios por haberlo conocido, como conocido a muchos laicos, que a pesar de sus profesiones, conocí a un gran diputado que fue como mi padre espiritual en esa línea, un laico que trabajaba pues como diputado por mucho tiempo, y el fin de semana dedicado a la evangelización. Entonces, uno observa que hay gente, pues hay de todo tipo, ¿no? Lo he notado en las parroquias donde aparentemente es gente analfabeta, ¿no? Pero vieras con qué ganas se comprometen al evangelio y lo poco que saben lo van a comunicar. Entonces, hay que tener la esperanza de que todos vimos al Rey. ¿Eh? Ok, padre, gracias. Bueno, gracias. Bueno. Padre, buenas noches. Una pregunta breve. Sí. En la reflexión de hoy, le vimos que el Evangelio nos invita a la conversión, ¿verdad? Sí. Y convertirse es creer en el Evangelio. Entonces, y creer también nos dice que es confiar. Es un cambio, no, convertirse es cambio de mentalidad. Ok. Cambio de mentalidad. Y el que cambia mentalidad. Dice el Evangelio, convertidos, cambio mi mentalidad y creo en el Evangelio. Y creo en el Evangelio, ya como una mentalidad. Introducirse en esa buena nueva. Usted tiene un proyecto y le plantean algo nuevo y dice, y si yo tengo mi estructura mental de mi trabajo anterior y pienso que así tendría que ser, pero el nuevo proyecto exige que yo cambie de conceptos. Si yo cambio de conceptos, me integro a ese nuevo proyecto. Pero si yo sigo con mi proyecto viejo o mis pensamientos antiguos, no voy a cambiar de mentalidad, voy a entrar a ese proyecto, pero con ideas de otro tipo y no voy a creer en ese proyecto. No sé si me doy a entender. Pero para entrar en el Evangelio hay que dejar lo antiguo. En el sentido Jesús como lo hablaba. Jesús decía, ustedes tienen una idea de Dios que es un Dios castigador, un Dios vengativo, un Dios que se le asiste con tradiciones,
un Dios que necesita de ustedes para el culto. Estas ideas son buenas, pero no son las ideas verdaderas. Ustedes están pensando de que deben que mantenerse en ayunos, dice Jesús. No, señores. Ahora están con el novio y mientras yo esté con ustedes, estamos de fiesta. Tenemos que cambiar de mentalidad. Entonces, eso contrasta con toda la mentalidad judía que pensaba que haciendo ayunos el miércoles y miércoles y jueves, ellos, o algo así, hacían ayunos, pensaban que era la forma de quedar bien con Dios. Y dice Jesús, señores, ayunarán cuando a mí me maten. Pero mientras estoy con ustedes, estamos en la fiesta de la vida. Entrar en ese concepto de un judío que se adentrara en esa novedad era totalmente cambiar todo, porque ellos estaban acostumbrados a cumplimiento de cosas que les había exigido la ley judía. Ahora en la novedad de Jesús es una fiesta. Ahora nosotros también al entrar en la novedad del Vaticano II es diferente, ¿no? El Vaticano II nos pone frente a un cambio de perspectiva. Pero yo no puedo vivir el Vaticano II con la mentalidad del Concilio de Trento. Yo no me puedo fijar en las doctrinas de que me marca ahí el catecismo de Pío V, por ejemplo, Pío X, sino que estoy en el catecismo del Vaticano II. Porque el proyecto, porque la sociedad ha cambiado, porque las formas de vida son distintas, el catecismo es la misma fe, solo que expresado en otras palabras. Pero yo tengo que cambiar mi mentalidad. Si no, sigo pensando como en el siglo XVI. Entonces, eso que en el siglo XVI le echamos... Padre, y luego de que yo cambio... Ajá. Y luego que yo cambio mi mentalidad, me nutro, digamos, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la iglesia, que es madre y maestra, y usted habla de catecismo, entonces yo en un momento dado tengo que hacer mi profesión de fe, que es el credo, ¿no? Sí. Ese sería como sería la aceptación total del Evangelio desde nuestra fe católica. Ajá. A tiempos nuevos. ¿Verdad? Cada la vez pasada es diferente. Ajá. La que vivieron otros. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, se vivió una mentalidad, por ejemplo, apologética. Pero la nueva visión del Vaticano II es exponer las verdades de fe. Entonces me cambia ya la mentalidad. Si yo venía con una mentalidad de Trento, apologética, ahora me pide la iglesia que yo cambie de mentalidad. Entonces, en Apostólica en Actuositatem del Vaticano II, insistirá en esa capacidad que tiene que tener el pueblo de Dios para abrirse a las nuevas realidades. Okay. Sí, así está. Sí, gracias, padre. Pero ánimo. Pues, bien, por lo visto ya nadie quiere participar. Vamos terminando pues en nuestra reunión, pidiendo a Dios la gracia de poder vivir el evangelio que Él nos anuncia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos dé su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.